Listo. Ya. Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 12 de Biología Celular y Molecular. En este caso vamos a desarrollar lo que es el tema de la replicación y transcripción del ADN. Este es un tema bastante preguntado y de mediana complejidad. En general, digamos que los puntos fuertes están en los procesos del ARN y de la replicación del ADN. Por eso vamos a abarcar dos de tres. Replicación y transcripción del ADN. ¿Dónde está mi cursor? Entonces, el primer punto son las generalidades, pasamos a replicación, transcripción en procariotas, transcripción en eucariotas. Ya, a ver. Y ya saben, cualquier duda o consulta tienen el chat o pueden abrir su micrófono que es mucho más fácil. Nosotros habíamos revisado en las clases anteriores estas imágenes. Entonces, aquí se las vuelvo a incluir para nosotros abarcar estos dos puntos. Eucromatina y heterocromatina. Todo nuestro ADN está contenido, digamos, estructuralmente junto a las histonas, de las cuales vamos a volver a recordar en unos minutos. Entonces, esta era la laxa, es decir, esta de aquí sí se está expresando. Y esta de aquí era la densa, la condensada, básicamente una menor o nula expresión. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar para este tema básicamente en la eucromatina. Ahora, puntos importantes. Si nosotros estamos hablando de ADN, ácido desoxirribonucleico, hay que entender esta parte. El azúcar más la base, el azúcar que tenemos aquí, y esta es la base. ¿Cuáles pueden ser nuestras bases, chicos? Acuérdense de esto. AT, GC. Miren, marquen una línea divisora allí. Entonces, principalmente, primordialmente, lo que nos importa en este punto es reconocer la estructura del ADN. Propiamente, un nucleócido es, por ejemplo, esta desoxiadenosina. Tenemos una base, esta A sería la adenina, tenemos el azúcar. Estos conforman el nucleócido. Si hablamos de nucleótido, tendríamos que sumar el fosfato. Aquí lo tenemos. Entonces, esto ya lo había explicado en la primera unidad, creo, en macromoléculas. Entonces tenemos fosfato, azúcar, base. Base nitrogenada propiamente. Ya, hasta aquí, esta es la estructura en general. Pero ¿cómo se van a ir organizando? Tenemos los extremos 5' y 3'. Ubíquense en esta parte de aquí. 3', 5'. Y miren la estructura. Acá tenemos una guanosina. Acá tenemos azúcar y el fosfato. Este fosfato está en contacto ¿con quién? Con el carbono 3'. Posición 3'. ¿Y qué vamos a tener de este lado? Extremo 5'. Entonces, esta es la secuencia o el orden. Acá tenemos 3' y aquí 5'. Y tenemos las bases. Entonces, ¿quiénes son, digamos, el esqueleto de esto? El fosfato y azúcar. Por eso ven aquí que dice esqueleto de fosfato y azúcar y aquí las bases nitrogenadas. Y así es básicamente la organización. Ahora, en términos más específicos, lo vamos a ver aquí. En este punto tenemos la adenina y la guanina. Acuérdense, A y G son urinas. El resto, que es timina, citosina, son pirimidinas. El uracilo es para el ARN. Este es exclusivo del ARN. Todas estas imágenes que están viendo son del CARP. Entonces, para ponernos en contexto, bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, básicamente la timina
es del ADN. Y el uracilo del ARN. Entonces, si les hablan de las bases nitrogenadas que van a estar presentes en el ADN, ustedes acuérdense de AT y GC o AG y TC, pero relaciónenlos. Si adenina y guanina son purinas, el resto son pirimidinas. Entonces, esto es importante, deben grabárselo, no se lo olviden. Y si ya lo saben, mucho mejor. Y en la descripción aquí lo tienen. La adenina y la guanina son purinas, el uracilo y citosina son pirimidinas, y para el ADN también tienen esta descripción, citosina y timina, diferentes del uracilo, pero el grupo metilo. El grupo metilo es la única diferencia, básicamente, en la unión a la anilla. Luego vamos a ver aquí el ADN de doble hélice. Aquí tiene las dimensiones propiamente, pero nosotros lo que nos interesa es saber que existe un surco mayor, un surco menor. Aquí lo tienen, surco mayor, surco menor. Y así es como se van organizando todos estos nucleótidos. Entonces, este es el modelo. Ahora, ¿cómo supuestamente están combinados, están unidos? Esto de aquí, chicos. Enlace fosfodiéster entre nucleótidos de misma cadena en dirección 3 a 5 mediante ADN polimerasa. Acuérdense, ¿quién hace el enlace y cuál es la direccionalidad? 3' a 5' por ADN polimerasa. Ahora, importante, se habla de una, digamos, estabilidad en cuanto a los nucleótidos, y esto a que se debe a los enlaces puentes de hidrógeno. Estas uniones de aquí son débiles, pero vamos a este contexto. Eh, si la unión de guanosina y citosina tiene 3 enlaces, a comparación de la adenina y timina, que tiene 2, este de aquí es más fuerte. Se habla que, digamos, en la unión de timina, de guanosina-citosina, tiene un poco más de estabilidad o de fuerza, ya que contiene estos 3 enlaces. Fuera de ello, chicos, importante, purinas, pirimidinas. De cajón se los preguntan en el seminario. Y bueno, fuera de eso, bueno, eso es más que nada en cuanto a las generalidades que podemos hablar del ADN. Ahora, la primera pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Nos dice, señale lo correcto. Ya les expliqué cuáles eran purinas y cuáles eran pirimidinas. Entonces, las purinas son adenina y timina. Nosotros habíamos dicho que las purinas eran A y G. Aquí estaban. Miren, tienen diferente estructura química. Las purinas de las pirimidinas. Entonces, adenina, sí. Timina, no. Tiene que ser guanosina. Las pirimidinas son adenina y citosina. Acá nos habla de pirimidinas. ¿Cuál es la pirimidina aquí? La citosina. La adenina no es una purina. Las pirimidinas son timina, uracilo y citosina. Nosotros sabíamos que las purinas eran A y G. Entonces, las pirimidinas son las excluyentes. Timina, uracilo, citosina. Es correcta y esta no. Ahora, importante, los van a intentar confundir diciendo que las pirimidinas en el ADN son timina y uracilo. Esto es falso. Para el ADN nosotros tenemos que serían timina y citosina. Para el ARN es el uracilo y citosina. Y bueno, más que nada es... Ah, y me olvidaba explicarles aquí. Aquí pueden ver la complementariedad en estos puentes de hidrógeno. Cómo se da la unión propiamente entre ellas. La adenina con la timina, la guanosina con la citosina, guanosina con citosina, adenina y timina, y así sucesivamente. Hasta aquí ninguna duda o consulta, ¿verdad, chicos? Si no, continuamos. Entonces, ya les había hablado de la cromatina y de los cromosomas,
pero lo vamos a volver a ver para que no se olviden. Recuerden, nosotros teníamos las histonas que tenían bastante cantidad de ¿qué? Lisina y arginina en porcentaje. Aquí lo tienen. Entonces, tenemos las histonas del nucleosoma propiamente, que es el H2A, H2B, H3 y H4. Nosotros necesitamos para un nucleosoma 8 subunidades, es decir, 2 de cada una de estas. ¿Y dónde estaba la H1 o el incrustón? Aquí lo tenemos. Este estaba entre los nucleosomas básicamente. Y aquí se van formando los filamentos del nucleosoma. Tenemos la fibra, los dominios en forma de asa, proteínas de andamiaje. Y al final lo que nos llegaba eran los cromosomas en metafase. Y este es, digamos, el nivel de organización. Entonces, los cromosomas aparecen al inicio de la mitosis, ya lo habíamos visto. ¿Desaparecen cuando termina la unión celular? Claro que sí. No se mantiene así la célula. ¿Qué más sabíamos nosotros? 2 metros de ADN se encuentran en solo 10 micrómetros de diámetro. Ahora, si nosotros queremos definir qué compone a la cromatina, nosotros podemos decir que es el ADN más proteínas, principalmente ¿qué? Histonas. Principalmente histonas, porque también hay otras proteínas, pero las de mayor relevancia son las que tienen aquí en esta tabla. Y bueno, la arginina y la lisina son aminoácidos básicos. Entonces, las histonas tienen una alta proporción de aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. Básicamente ellos, chicos. Importante, la cromatina, básicamente su unidad básica era el nucleosoma, las subunidades de cada una de estas, H1 no está incluida, recuerden, 147 pares de bases, 1,7 vueltas. Ahora, ¿por qué llama a colación este tema de lo que sería la cromatina, básicamente, o por qué importa la formación de este nucleosoma de aquí? Esto importa porque estos dominios que nosotros vemos aquí, estos segmentos libres, tienen la información que nosotros vamos a usar, la información que se va a convertir en ARN mensajero. Entonces, nosotros necesitamos una eucromatina activa, no una heterocromatina. ¿Por qué? Porque aquí no le da espacio. ¿Para qué? Para que las proteínas, los promotores y demás enzimas actúen apropiadamente. En cambio, aquí sí tienen el espacio. Y recuerden que predominantemente en una cromatina vamos a tener acetilación y muy poca metilación. Y aquí va a ser al revés. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco del gen propiamente. Si nosotros nos vamos a la distribución de los cromosomas, fuera del brazo P, brazo Q, los telómeros, el centrómero, este es el brazo corto, este es el brazo largo, el centrómero. Lo tienen aquí, los telómeros son básicamente una protección para los cromosomas. Pero aquí viene lo interesante. Miren, lo que les explicaba. Heterocromatina densa, inactiva. Aquí no hay nada que hacer. En cambio, aquí tenemos una eucromatina dispersa activa. Y miren, en este segmento de aquí. Aquí nos hacen un zoom y se va a producir la transcripción. ¿Qué es la transcripción? El proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener este de aquí, un ARN mensajero. ¿Para qué es importante este ARN mensajero? Ya habíamos hablado que el núcleo exporta ARN mensajero, por ejemplo. ¿Por qué no exporta directamente, digamos, una proteína? Porque las proteínas se, se polimerizan, se ensamblan en el citoplasma. Entonces, este proceso tiene dos partes. Aquí atentos, chicos. Primero vamos a tener un pre-ARN.
un ARN inmaduro. ¿Qué significa este ARN inmaduro? Ahora les explico. Nosotros debemos entender primero el concepto de exón y de intrón. Imagínenlo con este símil. Los exones son extrovertidos, les gusta expresarse, hablar. En cambio, los intrones, calladitos en una esquina del salón. Entonces, este pre-ARN lo que ha hecho es tomar un segmento de lo que sería el ADN y duplicarlo como si fuese un espejo por complementariedad. Entonces, si por ejemplo en el ADN teníamos una A y acá teníamos una T, acá disculpen, para no numerarlo mucho. Si por ejemplo el ADN que se ha abierto aquí para generar este pre-ARN es una adenina, su complementario para el ARN sería un uracilo. Entonces, este de aquí es el mismo mensaje, pero con otras bases nitrogenadas con otros nucleótidos. Entonces, aquí está toda la información, chicos. En este exón, en este exón, en este exón. Ojo, chicos, acá estamos hablando de lo que serían eucariotas, porque estamos hablando de un núcleo, cromatina y demás. Entonces, para eucariotas es así. Entonces, este intrón que está aquí no va a hacer nada. ¿Qué pasa? Se corta. Al cortarlo, se va a empalmar el exón con el exón y otros exones u otros dominios que sí van a ser expresados, dando lugar a lo que sería procesamiento. Procesamiento tiene varias partes que ya voy a explicar posteriormente, pero cuando nosotros vamos a llegar al ARN mensajero maduro propiamente, vamos a llegar a que vamos a tener toda la información que se va a expresar. 5', 3', básicamente. Y bueno, se denomina esto marco de lectura abierta, que da lugar a la traducción que va a ser hacia proteínas. Pero nuestro tema de hoy es replicación y transcripción. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Hasta aquí. La traducción es para la siguiente clase. Entonces, habiendo explicado esto, ya sabemos que los exones son los que se van a expresar. Pero chicos, hay que entender que esto es parte de un gen. Todo lo que vemos aquí es parte de un gen. Es una información. ¿Qué comprende un gen? Exones, intrones, regiones de control o regulatorias para producir un ARN funcional o proteínas. Entonces, los ARNs no siempre van a ser mensajeros. También habían otros ARNs que cumplían otras funciones. Entonces, llegamos a esta pregunta de cajón, que es el dogma central de la biología molecular. Ya les expliqué en gran detalle, pero aquí ya lo tienen en contexto. ¿Qué va a ser la replicación? Miren, estos puntos de aquí son el dogma central de la biología molecular. Estos tres de aquí. La replicación va a hacer que de una, de una hebra doble hélice de ADN se repliquen en ambos por complementariedad. De tal manera, si tú tenías antes una hebra doble hélice, ahora vas a tener dos hebras doble hélice. Y cada una va a tener la mitad del original, que ya lo vamos a explicar más adelante. Pero básicamente esto es de ADN a ADN, generar más ADN. La transcripción es de ADN a RN. ¿Qué significa transcripción? Imagínenlo como transcribir. Ustedes cuando van a transcribir algo, propiamente, transcribir sería básicamente parafrasear, acortar, hacerlo a su manera. Entonces, el ADN para transcribir, ¿en qué se va a convertir? En ARN. Y esto se va a dar por quién? La ARN polimerasa. Y acá tenemos el ARN. El ARN, si ustedes ya, digamos, vieron la imagen con detenimiento, van a entender
que esta es una doble hélice de ADN y el ARN es simple. Miren, solo una hebra. Y finalmente la traducción que es del ARN a la proteína. ¿Por medio de quién? De los ribosomas. Y bueno, necesita el ARN mensajero. También el de transferencia y demás. Entonces, este es, digamos que, el proceso esquemáticamente en términos simples para que no se olviden. Porque bueno, si lo están viendo por primera vez, esto los va a marear un poco. A todos nos mareó en su tiempo. Importante. El dogma central, como lo vemos aquí, básicamente nos habla de la transcripción, traducción y no se olviden de la replicación. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver, miren chicos, si aquí pasamos de ADN a RN, esta de aquí debería ser un espejo de esta de aquí. Un ejemplo, chicos. Entonces, el ADN con el ARN que cambió, la adenina está bien, pero la timina ya no va. Entonces pongo uracilo, una guanina, no la adenina, el uracilo y así. Esto no creo que se los... Bueno, en la guía práctica seguro les ponen un ejercicio de estos. Yo recuerdo que me pusieron varios de estos aquí. Así que está como para que lo revisen un poco. Y luego tienen el polipéptido, que básicamente ya sería para la traducción. Y pasamos a la segunda pregunta. Ahora, cualquier consulta que tengan o duda, háganla ahora, porque si no se van a complicar después un poco y no van a entender el resto, chicos. Marque lo correcto. El dogma central de la biología molecular es la transcripción y traducción. Falta la replicación aquí. Vamos a ponerlo como rep. Falta uno. Así que esta no es correcta. La traducción es el proceso, traducción, chicos, proceso que genera ARN mensajero a partir de ADN. Se los dejo para que hagan un poco de memoria, chicos, y vamos a leer la siguiente. La transcripción es la creación de ARN mensajero usando de molde al ADN. Entonces, tenemos dos propuestas aquí, traducción y transcripción. Yo les expliqué hace un momento cuál era la adecuada para esta de aquí. Miren, traducción, transcripción. Volvemos. Traducción es ARN a proteína. Transcripción ADN a ARN. Entonces, la transcripción es ARN mensajero usando el ADN como molde. Esta es la respuesta, chicos. Esta es para proteínas. Y llegamos a la replicación del ADN. Aquí. Ya, ¿se acuerdan que hablábamos de un ADN de doble hélice? Ya, el ADN de doble hélice lo vamos a tener aquí. Necesariamente para paternal hay muchos sinónimos. Entonces, esta es la molécula de ADN original, le podemos llamar. Y vamos a tener esta molécula de ADN progenie de la primera generación. ¿Qué significa progenie de la primera generación? Ahora se los voy a revisar. Les voy a hacer una revisión. Para nosotros replicar este ADN, tenemos que abrirlo, romper esos enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que actúe el ADN polimerasa. Entonces, la ADN polimerasa no va a venir y te va a generar una nueva hebra porque quiere, porque se le indican o viendo. No. ¿Qué va a hacer básicamente la ADN polimerasa? Va a generar que esta separación básicamente cree estas dos hebras de aquí. Estas de aquí, por complementariedad. Entonces se van a ir agregando bloques de nucleótidos, nucleótidos, nucleótidos y se va a generar esto de aquí. Entonces tenemos 50% de la molécula paternal, 50% aquí y la mitad es completamente nueva. Y si ocurre una nueva replicación de esta molécula de ADN, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que esta roja de aquí se va para aquí, esta negra de aquí para aquí. Entonces, la molécula hija o progenie segunda generación
va a tener una hebra nueva y estas van a ser dos hebras completamente nuevas, dos nuevas y aquí mitad y mitad. Por eso se habla de una replicación semiconservativa. Entonces, no es que todo se va a destruir ni todo se va a quedar perenne, no. Esta replicación del ADN usa como moldes una hebra para dar lugar a un ADN doble hélice, es decir, con dos hebras. Entonces, nos vamos al texto, chicos. La replicación es el proceso mediante el cual una hebra de ADN da origen a una nueva copia de sí misma. Aquí lo vemos. Y en castellano, a partir de una molécula de ADN se generan dos moléculas de ¿qué? De ADN. La replicación es semiconservativa. ¿Dónde va a ocurrir, chicos, esto? Núcleo. No se olviden, núcleo. Y importante, esto de aquí no se olviden. Es semiconservativa, bidireccional, asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? A significa sin simetría, es decir, esta replicación no es que hay una adenina, le pongo una adenina, no. Se le va a poner ¿qué? Una timina. Entonces, básicamente es por eso. Y aparte de ello, al momento que se abre la hélice, va la, la la hebra de ADN, la doble hélice, vamos a ver que la replicación se da, digamos, en ciertos segmentos. Bidireccional va en ambos sentidos. No es que se abre y comienza de un solo lado, no. Hay algo llamado la burbuja de replicación, entonces. Hay una abertura y a partir de esta abertura se va hacia ambos lados. Y como ya expliqué, es semiconservativa. Y lo de la simetría ya les voy a explicar más con la cadena líder y la cadena rezagada. Entonces, importante, donde nosotros estamos replicando el ADN. Y chicos, duplicación del ADN. Aquí, en la fase S. No está en la mitosis, chicos, está en la fase S. No se olviden. Ahora, en cuanto a la replicación y sus enzimas, este cuadro lo incluyeron en su teoría, no sé si, creo que sigue, pero nosotros debemos entender a partir de aquí. Por ejemplo, en este experimento hicieron una tinción del ADN. La tinción, al generarse una replicación en estas cromátides, se podía ver cómo se demostraba esto de aquí. Tenemos semiconservativa porque, digamos, conserva la mitad del material original, cada copia. Y aquí ya vemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Entonces, estas son las enzimas claves. ¿Cuál inicia? ¿Cuál es la más importante de esto de aquí? Bueno, no es que haya una más importante, disculpen chicos, pero la que inicia es esta de aquí, helicasa. ¿Qué va a hacer la helicasa? Abrir la doble hélice. En los tenedores de replicación, los forks que le dicen, mediante el rompimiento de enlaces de hidrógeno que mantienen las dos cadenas juntas. Entonces, aquí están los enlaces y que va a ser la helicasa, los va a romper. Luego, ¿qué tenemos? La proteína SSB o ligante de cadenas de ADN simple o monocatenaria. Varios nombres. Am, Básicamente, nosotros imaginemos que este ADN está enrollado. No sé si ustedes han visto, pero hay personas que tienen el pelo ondulado. Un ejemplo. Por tensión mecánica, este pelo ya está acostumbrado a, el cabello está acostumbrado a estar enrollado, por ejemplo, ondulado. Y si ustedes lo estiran, digamos, se va a ver recto, pero como un resorte va a regresar a su forma original. ¿Qué pasa con el ADN? El ADN está configurado de esta forma, entonces, al producirse la apertura, este nuevamente va a regresar a su estructura original. Entonces, aquí actúan las proteínas SSB
que se van a unir a las cadenas simples, es decir, tienes aquí la cadena 1 y la cadena 2. Se van a unir en estos segmentos para que evitar la unión nuevamente de estas cadenas y que pueda funcionar la replicación. Entonces, une las cadenas simples de ADN e impide que la hélice se vuelva a formar antes de que se pueda utilizar como molde. Entonces, básicamente bloquea estos sitios de unión y sumada a esta tiene la ADN girasa, que controla el superenrollamiento generado por la apertura de la doble hélice. No lo incluyen aquí, pero se las pongo aquí, chicos. Entonces, estas dos participan en ello, básicamente para que se pueda dar la replicación apropiadamente. También tienen las topoisomerasas que reducen la tensión natural por la apertura de las helicasas, rompiendo una o ambas cadenas. Y bueno, básicamente ello. Ahora, aquí ya tenemos a las enzimas propiamente de lo que sería la síntesis o esta replicación. ¿Qué hace la ADN polimerasa? Miren, polimerasa. ¿Qué significa? Que va a polimerizar. Agrega subunidades de nucleótidos a las cadenas separadas. Es decir, va a ir rellenando huecos con estos bloques, que serían los nucleótidos. Y forma la nueva cadena a partir de un molde o plantilla de ADN. Entonces, nosotros que necesitamos obligatoriamente un molde. ¿Qué hace el ADN primasa? Sintetiza cebadores de ARN cortos en la cadena retrasada. Comienza la replicación de la cadena líder. Y aquí ya tenemos un nuevo concepto, cadena retrasada, que ya vamos a revisar. Y bueno, básicamente aquí lo que nos da a entender es que hay una hebra o una cadena líder. Esta cadena líder va a avanzar de corrido, es decir, va a hacer las cosas continuamente sin descansar, por así decirlo. Mientras que la rezagada, por motivos que voy a explicar en unos minutos, necesita la ayuda de la DNA primasa. ¿Para qué? Para que le ponga bloques, para que la ayude. ¿Por qué? Porque su configuración no le permite avanzar como la cadena líder. Ya le voy a explicar por qué, pero acuérdense, la ADN primasa. Luego, la ADN ligasa o enzima de unión de polinucleótidos enlaza los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki, ¿a quién están relacionados? A la cadena retrasada, rezagada y básicamente entre los extremos 3 del nuevo fragmento de ADN y el extremo 5 del ADN adyacente. A ver, ¿cómo funciona esto de aquí? Bueno, chicos, miren, con esto lo vamos a entender mejor. Miren aquí. Básicamente, nosotros tenemos que entender que se va a dar una especie de espejo. Es decir, se va a buscar la complementariedad. No un espejo propiamente de que la imagen va a ser igual, solo que miren, si nosotros tenemos que aquí es de 5' a 3', su cadena complementaria comenzará 5' este lado y 3' del otro. Entonces, el ADN polimerasa básicamente va a ir construyendo estas cadenas. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros habíamos dicho desde el inicio que había una configuración predeterminada para esto, ¿verdad? Y lo tenemos. Hay un enlace fosfodiéster de 3' a 5'. Entonces, atentos aquí. Nosotros vamos a tener que, por ejemplo, esta cadena de ADN que se ha comenzado va a llegar a un tope aquí. Entonces, esta al llegar a un tope no va a poder seguir polimerizando. Entonces, aquí ocurre un bloqueo. Entonces, ya no hay espacio. Eso generaría que la cadena sea rezagada o lagging. En cambio, si nosotros nos damos cuenta aquí, está
ADN polimerasa le están abriendo espacio. Entonces, esta siempre va a tener espacio y va a poder continuar la polimerización. Eso le hace una cadena líder, básicamente por ello. Y le voy a explicar en las siguientes diapositivas un poco más ya como integración, pero quédense con ello. Básicamente la que se dirige hacia la apertura de la ADN de la helicasa está trabajando aquí, va a tener espacio continuo, va a poder trabajar tranquilamente. Entonces, antes de pasar a, digamos, la recapitulación de todo esto, hay que entender qué es un cebador. Básicamente, el cebador va a estar presente en ambas cadenas y lo que va a hacer es que va a poner como tres bloquecitos, por así decirlo, va a poner muchos más, pero va a poner unos bloques que van a indicar el paso o van a indicar el inicio, de tal manera el ADN polimerasa comienza a poner bloques allí, allí, allí y se continúa. Por eso acá se habla de una cadena en crecimiento. Y lo vemos. Por ejemplo, teníamos adenina, guanosina con su timina y la citosina. Y acá tenemos la timina y la adenina va a seguir creciendo. De tal manera, tenemos acá el ADN plantilla. Por eso les decía que básicamente es complementariedad. Va a ir creciendo de esta manera. Y bueno, aquí pueden ver un poco más de la acción propiamente de la enzima. Tiene la adenina aquí, la va a poner aquí, se va a continuar con el cebador y demás. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta imagen de aquí. Miren, aquí tenemos a la topoisomerasa, tenemos acá la helicasa que está haciendo el desenrollamiento, tenemos a la primasa haciendo primers. Acuérdense, la primasa que hace primers o primer cebador. Y luego tenemos al ADN monocatenario que va a ser la plantilla básicamente. Entonces, aquí viene la explicación, chicos. Hebra líder, miren, comienza en 3 y se va hacia el extremo 5, digamos. Entonces, la hebra líder va a comenzar con su primer aquí. El segmento de aquí sería su primer. Y la ADN polimerasa 3 en este caso va a ir poniendo y poniendo nucleótidos. ¿Por qué esta hebra es la líder? Porque a medida que va llenando, la helicasa le va dando el espacio necesario para que siga trabajando. En cambio, chicos, lo que les explicaba aquí, teníamos que se ponía el primer en la hebra retrasada o lagging, atrasada, rezagada, como le quieran decir, y de tal manera, esta hebra de aquí va a rellenar el ADN polimerasa, va a poner aquí, va a poner aquí, va a poner aquí. Oh, disculpen, chicos, los voy a marear si les explico desde aquí. Pero, aquí, chicos, desde este lado, miren. Digamos que le abrieron el espacio para estos nucleótidos. Entonces, le pusieron el primer aquí. ¿Quién le puso el primer? La primasa. Aquí la tiene. La primasa haciendo los primers. Entonces, le pusieron su primer y vino la ADN polimerasa y puso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se quedó sin espacio, chicos. Imagínense. De este lado, básicamente le pusieron el primer, puso 6 nucleótidos y ya no había espacio. Entonces dijo, ya no tengo nada que hacer aquí. Y se movió hacia este lado. Al llegar a este segundo segmento, le tenía que poner el primer de nuevo. Pusieron el primer, se rellenó con los nucleótidos nuevamente y chocó de nuevo ¿con quién? Con el primer primer mencionado. Esto de aquí se llama fragmento de Okazaki. Sea por la discontinuidad. Entonces, básicamente, nosotros tenemos lo que sería una enzima, que es la ADN ligasa. Entonces, la ADN ligasa los va a unir propiamente. Y ese es su trabajo. Entonces, la hebra líder va a permitir que la síntesis sea continua. En cambio, la hebra rezagada por segmentos, 1, 2, 3, y se van generando los fragmentos de Okazaki.
según la helicasa se enrolle. Básicamente por ello, chicos. Entonces, acuérdense. De esta manera es como se va a ir dando. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta que tengan, chicos? O seguimos. Este gráfico básicamente explica todo, solo hay que prestarle un poco de atención. Y sé que puede ser un poco pesada esta parte. Entonces, continuamos, chicos. Aquí, nuevamente para explicarles y que les quede claro, tenemos las SSB, evitando que se unan. Tenemos la cadena adelantado, líder, que miren, síntesis continua. Tenemos el movimiento de la helicasa que le está dando espacio a esta cadena adelantada. Tenemos el cebador de RN, que lo tenemos aquí, que lo está haciendo aquí en la primasa. Y se están generando los fragmentos de Okazaki. Básicamente es ello, chicos. Que luego tienen que ser pegados. Entonces, ya saben por qué es una hebra líder, porque una hebra es rezagada. Ahora, importante, la ADN ligasa, DNA ligasa. Básicamente va a trabajar de ''esta forma. Normalmente nosotros en el carbono 3, disculpen, sí, en el carbono 3 prima, nosotros teníamos aquí un hidroxilo, un OH. Este OH básicamente va a ser suprimido por la ADN ligasa que va a necesitar TP o NAD y se va a unir, ¿qué cosa? Va a quedar un oxígeno libre al cual se va a unir ¿quién? El fosfato. Básicamente la estructura del fosfato queda entre comillas intacta, pero se va a unir un ADN a otro ADN. Básicamente lo que sería dos cadenas de ADN separadas como la de los fragmentos de Okazaki. Y esta unión se da básicamente de 3' a 5'. Y va a usar, aquí lo vemos, el ATP. Aquí vemos en el extremo 5 y el extremo 3, en el 3 tienen el OH, se van a liberar estos fosfatos y se va a producir esta unión para que ambas hebras queden de esta manera. Y se libera el AMP, por ejemplo. Entonces, así es como se da la unión básicamente, sin entrar en mucho detalle. Aquí, sencillo, chicos. ¿Qué enzima se va a encargar de la síntesis de primeros cebadores? La ligasa pega las hebras. La polimerasa polimeriza. Esta regula la tensión por el superdesenrollamiento que da la RN primasa. Aquí hay ciertamente una ligera dicotomía. Por ejemplo, se habla de la primasa. Algunos se refieren a ella como DNA primasa, RNA primasa, pero lo cierto es que produce fragmentos de RNA cortos. Entonces, acuérdense, según les diga su teoría de N primasa, RN primasa, esta es la primasa. Ahora, siempre fieles a su teoría, chicos, no se olviden. Ahora, vamos a hablar un poco de replicación en procariotas, un modelo de Escherichia coli, quien la hace principalmente la ADN polimerasa 3. Ah, en procariotas solo vamos a tener una sola burbuja de replicación, acuérdense, solo una, que es el origen de replicación de 250 pares de bases, que está rico en adenina y timina. ¿Por qué es rico en adenina y timina? ¿Por qué no en guanosina y citosina? Por la cantidad de puentes de hidrógeno. Es más fácil romper los enlaces entre adenina y timina que de guanosina y citosina. Y bueno, contiene ciertos sitios de reconocimiento de proteínas iniciadoras, que son estos de aquí. Ahora, solo los realiza la DNA polimerasa 3. Ahora les explico. También se habla de lo que sería la polimerasa 2, que repara el ADN, la polimerasa 1, que remueve el RNA o repara también el ADN. Pero quédense con esta de aquí, chicos. Esta nunca falla. Y bueno, aquí tienen un poco de la replicación, ADN nuevo, ADN viejo en colores, como la burbuja es en ambos extremos, recuerden que era bidireccional, y me olvidaba por esta que es asimétrica la replicación.
básicamente por la hebra líder y la hebra rezagada. Entonces, volvemos al gráfico. Polimerasa 3, procariotas. Ya habíamos visto este gráfico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la replicación en lo que sería eucariotas y procariotas? Sencillamente, ya les voy a explicar más adelante, pero acuérdense, esta parte de aquí, estamos hablando de números romanos. Procariotas 1, 2 y 3. También en la 4, la 5, pero mucho número. Las principales son estas de aquí. Ya. Entonces, ADN polimerasa 1 en procariotas básicamente tiene las siguientes actividades. Exonucleasa, que quiere decir remueve el primer de RN. Y si se dieron cuenta, ¿qué hace el RN en el ADN? No tiene mucha lógica, pero es un uso, digamos, corto. Entonces, este RN se pone allí, pero luego se remueve. ¿Quién lo hace? Exonucleasa, ADN polimerasa 1. ¿Principalmente en qué sentido? 5 a 3. La polimerización es de sentido 5' a 3', y la DNA ligasa regulariza la hebra descontinua. Entonces, estos fragmentos de Okazaki, un ejemplo, estos fragmentos que se fueron dando están sueltos. Es decir, no hay ningún hueco, chicos. Están como que así, pegaditos, pero no están juntos. Entonces, ¿quién lo soluciona? La DNA ligasa. Y aquí podemos ver un ejemplo de esto. Entonces, hay hidrólisis de exonucleasa, en este sentido, 5 a 3'. Luego, si se encuentran bases mal plegadas, se van a cortar, hidrólisis de la exonucleasa. Aquí hay, digamos que también otro tema, depende de lo que les digan en su teoría. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron, decían que la exonucleasa era de 5' a 3', pero en el CARP, tiempo después, yo encontré esto aquí, 3', 5', entonces. Ve, la actividad de la exonucleasa aquí, voy a poner un triangulito, véanlo con su teoría, chicos. Pero es importante que lo sepan de todas maneras. Ahora, en eucariotas, ¿cómo diferencio? Aquí habíamos visto números, chicos. Estos de aquí eran números romanos. 1, 2, 3, 4 y 5. En eucariotas, ¿qué tenemos? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta. No sé qué es esto. Esto es lambda, mu, kappa. Y el resto no sé, chicos. No recuerdo bien. Pero ustedes se deben quedar con quién. Alfa, gamma, delta. Entonces, ¿qué va a ser alfa? Va a sintetizar el primer. ¿Qué va a ser gamma? ADN mitocondrial, replicación y reparación. Entonces, gamma es únicamente de la mitocondria. ¿Qué hace delta? Básicamente está en la cadena retrasada, haciendo la síntesis de nucleótidos y también hace lo que es la escisión y reparación, es decir, remueve o repara las bases. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Es un proceso más complejo, varios orígenes de replicación, es decir, no era como que una sola burbuja, hay varias. El proceso es más lento. Al ser, digamos, organismos más complejos, entre comillas, hay una mayor regulación, por eso que se puede evidenciar que es más lento. Los orígenes de replicación tienen unión a proteínas ORC, Origin Recognition Complex. También son ricas en AT, en común, como también proteína CDC6. Entonces, aquí ya hay un poco las diferencias. Y bueno, en la fase G1 se forma el complejo pre-replicativo, chicos. Helicasa MCM más el ORC. Este es en fase G1. Y en la fase S, cuando ya hace la replicación, ¿qué pasa? Se fosforila este complejo, es decir, se le quita lo que sería un fosfato. Disculpen, fosforilación. Se le agrega un fosfato y este fosfato lo que va a hacer, en lugar de la activación de la helicasa, es activación del ORC.
básicamente por ello. Ahora, aquí lo podemos ver. Nuevamente vamos a ver. Tenemos a la polimerasa delta en la cadena líder. Tenemos la SSB, la topoisomerasa, la helicasa, la CCCB, la polimerasa alfa. En la cadena retrasada tenemos el RNA primer. Bueno, este de aquí sería el primer. Tenemos los fragmentos de Okazaki. Recuerden, chicos, no hay fragmentos de Okazaki en la hebra líder. Son la hebra retrasada, lagging, demás. Tenemos acá la polimerasa epsilon, RNA primer. Y bueno, acá la ligasa, uniendo estos fragmentos. Entonces, si se dan cuenta, es como que se va poniendo, se van llenando, luego la ligasa entra en acción y demás. Y esta es toda la secuencia, chicos. Entonces, acuérdense, alfa, primers, la gamma, mitocondrial, y la delta es la laginasa. Aquí lo vemos. Básicamente esto polimeriza en ambos. Pero bueno, también se habla de lo que sería la alfa y la epsilon mínimamente. Y con esto ya para dejarlo en claro y seguir avanzando, en eucariotas, múltiples burbujas de replicación. Y estos de aquí serían los replication forks o las aberturas. Entonces, por aquí se va a producir replicación, por aquí se va a producir replicación, por aquí se va a producir replicación, por aquí va a haber replicación. En cambio, aquí en la procariota se lo va a tener dos, una sola burbuja hacia dos lados y nada más. ¿Por qué? Porque este es un ADN circular. Una sola burbuja de replicación y este es el origen de replicación. Y bueno, aquí tienen una tablita. Procariotas no tienen núcleo, entonces es en el citosol. Eucariotas en el núcleo. ¿No requiere desempaquetamiento completo? No, su ADN está circular, está libre, está feliz. Y aquí requiere ese empaquetamiento. Un solo origen de replicación, aquí varios. Vamos a ponerle más. ADN polimerasa 1 y 3, diferentes ADN polimerasa. Hablamos de el alfabeto griego. Mayor tamaño de fragmentos de Okazaki van a tener 1000 a 2000. Y menor tamaño de fragmentos de Okazaki. ¿Por qué hay menor tamaño? Ahora lo vamos a ver. Velocidad de replicación, 1000 nucleótidos por segundo, chicos. 1000. Y un eucariota, 50 nucleótidos. Entonces, si nos damos cuenta, esto básicamente es 20 veces la velocidad. Este es en la E. coli, por ejemplo. El tamaño del genoma es 4.6 por 10 elevado a las 6 pares de bases. Y en el genoma humano hay más. Es a las 9. Tiempo de replicación, 40 minutos. Tiempo de replicación, 8 horas. Una jornada laboral peruana. Sin horas extra. Entonces, aquí tienen las diferencias, chicos. No lo olviden. Y pasamos a la tercera pregunta. Marque lo incorrecto. Los procariotas tienen un solo. Las células procariotas tienen un solo origen de replicación, sí. Las células eucariotas tienen varios orígenes, sí. La replicación en eucariotas es más rápida debido a la complejidad de este tipo de células. Es más lenta porque tiene una regulación mayor. Tanto en procariotas como en eucariotas existe una cadena líder y una cadena retrasada. Claro que sí. Esta es la incorrecta, chicos. A ver, ninguna duda. Seguimos, chicos. Transcripción del ADN. Este de aquí es un gráfico del CARP que nos va a mostrar la secuencia básicamente. Entonces, este es el flujo de información. El ADN de los cromosomas dentro del núcleo contiene toda la información genética almacenada. Eso ya lo sabemos. Los sitios seleccionados del ADN se transcriben en un ARN ARN mensajero, transcrito primario, también se le dice, y se procesan en un ARN maduro. M no significa maduro, es mensajero, chicos. Eso es lo que se suele referir a él como maduro porque ya le quitaron todo lo que no servía. Los ARN mensajeros se desplazan por el núcleo hacia el citoplasma y bueno, ya hablamos de la proteína.
Entonces, esta es la secuencia, chicos. Paso 1, un pre-RN. Paso 2, la edición a este RN mensajero maduro. Y luego la migración al citoplasma. Y luego el mRNA bajo traducción a proteínas. Entonces, aquí tenemos que ver estos dos tipos principalmente. El RN mensajero, que codifica proteínas, y el ribosomal, que forma parte de los ribosomas. Es un componente básico estructural para, digamos, para que pueda haber la síntesis de proteínas. Tienen el ADN de transferencia, el pequeño nuclear, el pequeño nucleolar, los microRNs, los small interfering, los PIWI interacting, los long no coding. Estos son los no codificantes. Pero principalmente vamos a ver este de aquí. Entonces, nosotros habríamos visto que se tenía que abrir las hebras de ADN, sí, ya. Entonces, nosotros tenemos una hebra no molde ocodante y una molde ocodante. Entonces, la dirección de la transcripción, como vemos, de la RN es de 5', es decir, este es el inicio, este es el final. ¿Y qué va a usar como molde? La cadena molde. La cadena molde o no codante. Y a partir de ello se va a dar el transcrito primario. Transcrito primario, como le quieran decir. Ahora, básicamente, ¿por qué se habla que esta cadena molde no es codante o es codante? Ya lo vamos a ver, chicos. Pero para hacerlo sencillo, si nosotros estamos generando este RN es complementario a la cadena molde, ¿verdad? Si esta es complementaria a la cadena molde, contiene la información de la cadena no molde. Sí, suena como un trabalenguas, pero básicamente este RN naciente tiene la información de la hebra no molde. ¿Por qué? Porque usa la hebra molde. Y la hebra no molde es complementaria a la hebra molde. Entonces, en resumidas palabras, chicos, ven este AU, básicamente en el ADN de la cadena no molde o codante teníamos un AT y un AT. Entonces, su información es equivalente, por así decirlo. Entonces, nosotros que estábamos diciendo que de la cadena molde se va a generar este RN de 5' a 3'. Y miren, AUG, AUC es idéntico a la codificante, solo que en vez de las T's que tenemos, las U's. Entonces es la misma información. Tenemos la RN polimerasa, la cadena codificante, la cadena molde, el RN. Entonces, la cadena no molde es la codificante, es la que es la información que se está dando a partir de la cadena molde. Entonces, ¿cómo se da la transcripción en procariotas? Tenemos un núcleo de la enzima. Aquí tenemos una pérdida de la relación entre el DNA y el núcleo de la enzima. Núcleo de la enzima, chicos. Núcleo de la enzima. Y las cadenas de RN nos inician en los sitios apropiados. Entonces, a partir de este punto, se va a llamar al factor sigma. Este factor sigma va a generar que que este núcleo de la enzima se convierta en una polienzima. Tema para bioquímica, pero básicamente necesita este cofactor, este factor. Y digamos que la relación de la enzima completa con el DNA en el sitio apropiado y separación de la doble hélice va a generar este ADN. Y aquí lo vemos, sitio de inicio, tenemos la enzima, y en esta apertura va a comenzar. Se pierde el factor sigma conforme la cadena se elonga y así logra elongarse. ¿Qué contiene una RNA polimerasa? Dos alfa, un beta prima y omega, si no me equivoco.
Y bueno, interactúa con el factor sigma que reconoce promotor. Entonces, obligatoriamente necesita el factor sigma para funcionar. Y también la apertura de la doble cadena de ADN. Y bueno, las regiones de reconocimiento tenemos que es en -35 con esta secuencia de nucleótidos TT, GA, CA o en -10 con la caja Pribnow, TA, TA, AT. Y bueno, el inicio se marca por la interacción de la RN polimerasa y el promotor. Y en la imagen podemos ver aquí, por ejemplo, que nos marcan la secuencia -35 y la secuencia -10. Entonces, ¿qué significa? Básicamente la cantidad de nucleótidos que faltan para el punto de inicio. Entonces, los elementos básicos de una región de ADN de la bacteria E. coli. Acá tenemos el ejemplo. ¿Y cómo se va a dar? Se va a dar dando la cadena naciente de 5' a 3'. Y bueno, entonces, básicamente esta es la interacción, la transcripción en procariotas en grandes márgenes. Ahora, si son un poco observadores, van a ver que aquí la secuencia TA, TA, AT, caja Pribnow en -10 y en -35, TT, GACA, es complementaria. Pero digamos que en la caja Pribnow es más fácil de conocer porque son como homólogas. Hay pura A y T, A y T. Y bueno, aquí podemos ver un poco más de... aquí hay un punto interesante en las procariotas. Es que básicamente su ARN es policiclónico. ¿Qué significa? Ellos tienen algo llamado operones. Entonces, un operón va a ser un conjunto de genes transcritos. Entonces, digamos que un operón va a tener diferentes genes que se van a transcribir. Es decir, su transcripción va a ser más rápida. Ahora, ¿qué se forma aquí? Un Stein loop por complementariedad, que vendría a ser todo este segmento de aquí. Y se continúa con una secuencia de uracilos. Es decir, su terminación básicamente es una secuencia de uracilos que marcan, digamos, el final de la transcripción. Y aquí podemos ver el operón del triptofano, que tiene básicamente un operador, que en este caso tiene un represor, pero esta es la sección donde se va a fijar la ARN polimerasa y tiene todos estos genes de aquí. Y llega y transcribe todos los genes. Aquí tenemos. Y entonces cada gen va a dar una enzima diferente. Básicamente ello. Esto es en la E. coli, por ejemplo. Y bueno, la transcripción en eucariotas cambia un poco. Aquí tenemos nuevamente números romanos, pero para eucariotas. RNA polimerasa 1, RNA polimerasa 2, RNA polimerasa 3. ¿Cuál es la más importante? Digamos que la 2. Al protein coding genes, es decir, todos los genes de proteínas codificantes. Y bueno, también tiene otras, pero nosotros nos vamos a enfocar en proteínas. Si lo quieren en español, se los traigo el CARP. RNA polimerasa, RNA mayores, 28, 18, 5.8 es. Aquí lo tienen, igualito, chicos. Y la RNA polimerasa 2, mayoría de RNA nucleares pequeños, el RNA mensajero, que sería este de aquí, la mayoría de RNA nucleares pequeños, la mayoría de microRNA, RNA de la telomerasa, se habla de un RNA polimerasa 3, que es para los pequeños, y de un RNA polimerasa 4 para plantas. Pero ustedes quédense con este de aquí. Y aquí tienen para leer de ambos, español e inglés. Ah, básicamente se habla de factores de transcripción en eucariotas. Estos factores de transcripción tienen estos nombres: TFIB, TFIF, TFIE, H, y van a tener, digamos, cierta variabilidad en sus subunidades y en sus roles. Básicamente nos vamos a centrar como en este de aquí. ¿Qué va a hacer este? Va a reconocer la caja Tata. ¿Qué es la caja Tata? Esta de aquí. Tiene estos segmentos, esta secuencia, y se va a unir a quién?
al TBP y a la subunidad de TFI2, que aquí lo tenemos. Y bueno, entonces, tenemos varios tipos de RNAs polimerasas, varios factores de transcripción. El RNA polimerasa 2, ya lo vimos aquí, que requiere factores de transcripción, aquí, estos, proteínas activadoras, mediadores, complejos remodeladores de cromatinas, modificadores de histona, chicos. Entonces, por eso es que es más lento. Miren todo lo que necesita. Ahora, en cuanto a las secuencias de promotor reconocidas, ya hablamos de la caja TATA, en -30. Tenemos al PRE con las siguientes secuencias. Tenemos al INR, que es el sitio de inicio de transcripción. Es decir, hasta aquí imaginen que esto es un cero. Aquí inicia todo, por así decirlo. Y estos están 35 nucleótidos antes, 30 nucleótidos antes. Y este de aquí, que es el DPE, está 30 nucleótidos después. Ahora, importante, si está antes, se dice aguas arriba. Y si está después, aguas abajo. No se olviden de eso. Aguas arriba, aguas abajo. Ah, importante, chicos, miren. El factor de transcripción implicados en todos estos es este de aquí, el TFID. Incluso para la TATA, que es TBP, su subunidad. Entonces, aquí tenemos este gráfico. RNA polimerasa, factores, TFI y F. En este caso, tenemos la cola, tenemos el TFIE, TFIH, y todos van a interactuar. ¿Para qué? Para que se produzca la elongación. Es decir, para que haya la transcripción se necesita de todo este complejo de aquí, que es una secuencia de promotores, de reconocimiento, y se produzca la elongación. Entonces, necesita básicamente todos. Ahora, importante, aquí tienen un poco las funciones. Tienen una leída con más tiempo, pero básicamente entre ellos se complementan, regulan e interactúan. Ahora, en eucariotas, nosotros habíamos visto que existían intrones, exones e intrones. Estos de aquí no se necesitan. Y aquí van a suceder estos acontecimientos. El procesamiento del RNA consta de tres procedimientos. Escúchenme aquí bien porque se los van a preguntar. Capping, capuchón, ¿qué significa? Adición de 7-metilguanosina en 5'. ¿Dónde está 5'? Aquí. Aquí, el capping. 5', que se le va a añadir 7-metilguanosina. Luego la poliadenilación. Poli-A, acuérdense de esto, poli-A o poliateil en inglés. Se le va a añadir aproximadamente 200 nucleótidos de adenina en el extremo 3 con la poli-A polimerasa. Es decir, aquí tienen 200 adeninas al final. La cola poli-A, básicamente. No se olviden de esto. Entonces, ya vimos, capping a la cabeza, el capuchón al inicio, la poliateil al final. ¿Y qué hacemos con los intrones? Eso se llama splicing, chicos. Remoción de intrones o regiones no codificantes. Y este es tu spliced RNA, que con el conjunto de modificaciones que ha tenido, se convierte en ¿qué? Un ARN maduro. A ver, esto de aquí, sí, chicos, espero lo hayan entendido. Deseo que lo hayan entendido para que les quede claro. Y bueno, entonces, en síntesis, ¿cómo se hace esta transcripción? Procariotas transcriben, traducen y murió el cuento, chicos. ¿Qué hace una eucariota? Intrones, exones, transcripción, capping, splicing, poliadenilación, procesamiento del RNA propiamente. Y aquí tienen el mRNA. Como esto sucedió todo en el núcleo, sucede la exportación, sale el citoplasma y allí recién va a trabajar.
Esta es la diferencia de procariota y eucariota, chicos. Y llegamos a la última pregunta. Marque la opción correcta. ¿El capping en células procariotas es similar al de células eucariotas? Capping. En ningún momento hablamos de capping, chicos. La poliadenilación agrega una cola de 200 uracilos. Poliadenilación, al que marca esto, está distraído o no ha prestado atención, chicos. 200 adeninas promedio. Esto está mal. El splicing en eucariotas permite quitar intrones del transcripto primario. ¿Qué hacemos con, con el splicing? Quitar intrones o regiones no codificantes. Esta es verdadera, esta no. La respuesta es la C, chicos. Y eso es todo por la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir y quiero saber si tienen alguna duda o consulta. En este punto voy a cortar la grabación, chicos.